En la finca, de Anton Chekhov, leído por Carmen Guil. Pavel Mich-Rasevich, con suaves pisadas, paseaba sobre el suelo cubierto de tapices ucranianos, arrojando una estrecha y larga sombra sobre la pared y el techo, en tanto que su invitado, Meyer, el juez instructor, estaba sentado sobre una pierna en la cama a la turca, escuchándole. El reloj señalaba ya las 11, y de la habitación contigua se oía poner la mesa. «¿Qué quiere usted?», decía Rasevich. «Desde el punto de vista de la igualdad y la fraternidad, el porquero Mitka puede ser un hombre semejante a Goethe o a Federico el Grande. Pero considerado desde el punto de vista científico, si usted tiene la valentía de contemplar los hechos a la cara, le resultará evidente que la sangre azul no es un prejuicio ni una invención. La sangre azul, querido mío, tiene un fundamento histórico natural, y negarla es, en opinión mía, tan absurdo como negar que un ciervo tiene cuernos. Es preciso tener en cuenta dos hechos. Usted, en su calidad de jurista, no ha buceado en otras ciencias aparte de las humanitarias y puede, por tanto, albergar ilusiones sobre la igualdad, fraternidad, etc. Mientras que para mí, darwinista de los pies a la cabeza, las palabras raza, aristocratismo y sangre noble no son sonidos vacíos». Rasevich estaba excitado y hablaba con sentimiento. Le brillaban los ojos, las gafas pince-nez no se le sostenían en la nariz, alzaba nervioso los hombros, guiñaba los ojos y al pronunciar la palabra darwinista se miró valientemente en el espejo, atusándose con ambas manos la barba canosa. Vestía una chaqueta muy corta y gastada y estrechos pantalones. Aquella movilidad y aquella maltrecha chaqueta se avenían mal con su figura y se diría que su cabeza, grande y noble, de cabello largo, que recordaba a la de un arcipreste o a la de un poeta famoso, se hallaba unida al tronco de un alto, delgado y amanerado adolescente. Cuando descansaba sobre sus piernas, anchamente abiertas, su larga sombra parecía la de unas tijeras. En general le agradaba hablar, y creía decir siempre algo nuevo y original. En presencia de Meyer sentía una extraordinaria animación, y sus pensamientos fluían vivamente. El juez instructor le inspiraba, le resultaba simpático por su juventud, salud, perfectas maneras y gravedad, pero sobre todo por el afectuoso trato que mantenía con él y con su familia. En general, los conocidos de Rasevich no le querían, rehuían su compañía y él sabía que a sus espaldas le calificaban de odioso y de sapo, añadiendo que con su charla había matado a su mujer. Tan solo Meyer, nuevo en el lugar y cuya presencia pasaba todavía inadvertida, frecuentaba gustosamente su casa, y hasta solía decir en algún que otro sitio que Rasevich y sus hijas eran las únicas personas de la región en cuya casa se encontraba como en familia. Agradaba también a Rasevich porque era un hombre que podía resultar un buen partido para Zhenya, su hija mayor. Ahora, recreándose en sus ideas y en el sonido de su voz, contemplaba complacido a Meyer, hombre de figura regularmente gruesa, bien peinado y correcto. Rasevich soñaba casar a su Zhenya con una persona cabal, con lo que todas las preocupaciones referentes a la hacienda pasarían al yerno. Desdichadas preocupaciones. Los intereses correspondientes a los plazos no habían sido pagados al banco y todas las demás cargas ascendían en total a más de 2000 rublos.
Para mí no existe duda, proseguía Arasevich cada vez más inspirado, de que si un Ricardo Corazón de León o un Federico Barbarroja eran, supongamos, valientes y generosos, dichas cualidades se transmitían a su hijo a través de las células del cerebro. Y si por la educación y el ejercicio tales valentía y generosidad sobrevivían en el hijo, y éste a su vez se casaba con una princesa también generosa y valiente, las mencionadas cualidades se perpetuaban en el nieto, y así sucesivamente, hasta constituir una particularidad visible arraigada de una manera orgánica a la carne y a la sangre. Merced a una rigurosa elección sexual, merced a que las familias nobles se guardaban instintivamente de contraer matrimonios desiguales y que los jóvenes nobles no tomaban por esposa a cualquier mujer, las altas cualidades morales pasaban de generación a generación, mantenidas en toda su pureza. Quedaban protegidas, haciéndose en el curso del tiempo más altas y perfectas. Todo lo que la humanidad contiene de bueno se lo debe precisamente a la naturaleza, a una fundamentada ordenación histórico-natural que cuidadosamente en el curso de los siglos mantuvo separada a la sangre azul de la roja. Sí, amigo mío, ningún patán, ningún hijo de cocinera nos donó la literatura, el arte, el derecho, el concepto del honor y del deber. Todo esto lo debe la humanidad exclusivamente a la sangre azul, y en tal sentido, según el punto de vista histórico-natural, la actuación de un mal Zobaikevich solo por su sangre azul resulta más útil y elevada que la del mejor comerciante, aunque éste hubiera fundado 15 museos. Y cuando yo a un patán o a un hijo de cocinera no tiendo la mano ni le siento a mi mesa, al hacerlo así defiendo lo mejor que hay en la vida y en la tierra, y cumplo uno de los altos designios de la madre naturaleza que nos conduce a la perfección. Arasevich se detuvo y se atusó la barba con ambas manos, en tanto que su sombra, semejante a la de unas tijeras, se detenía también en la pared. Tomemos, por ejemplo, a nuestra madrecita Rusia. Proseguía, diciendo con las manos en los bolsillos y descansando tan pronto sobre los talones como sobre las puntas de los zapatos. ¿Cuáles son sus mejores hombres? Nuestros primeros pintores, literatos, compositores. ¿Quiénes han sido? Todos, querido mío, fueron representantes de esa sangre azul. Ni Pushkin, ni Gogol, ni Lermontov, ni Turgenev, ni Gancharov, ni Tolstoy eran hijos de un sacristán. Gancharov era comerciante, dijo Meyer. Bien, ¿y qué? Las excepciones solo confirman la regla. Aparte de que sobre la genialidad de Gancharov podría discutirse largamente. Pero dejemos a un lado los nombres y volvamos a los hechos. ¿Qué dice usted, señor mío, del siguiente hecho elocuente? Tan pronto como el patán se introduce allí donde antes no era admitido, en el gran mundo, en la ciencia, en la literatura, en los tribunales, observe cómo es la propia naturaleza la primera en defender los altos derechos humanos. ¿Cómo es ella la primera en declarar la guerra a esa horda? En efecto, tan pronto como el patán tomó asiento en un trineo, comenzó su decadencia, empezó a degenerar hasta el punto de que en ninguna parte encontrará usted tantos neurasténicos, tantos lisiados psíquicos, tantos tuberculosos y demás como entre esta gente.
mueren como las moscas en el otoño. A no ser por esta salvadora degeneración, de la generación actual no quedaría piedra sobre piedra. Todo se lo habría zampado el patán. Y dígame, hágame ese favor. ¿Qué nos ha reportado hasta ahora semejante invasión? ¿Qué traía consigo el patán? Rashevich, poniendo una cara misteriosa y asustada, prosiguió. Jamás nuestra ciencia ni nuestra literatura han alcanzado tan bajo nivel como ahora. La gente de nuestros días, señor mío, no tiene ideas ni ideales, y toda su actividad está impregnada de su único deseo, el de obtener las mayores ganancias y quitar a otros su última camisa. Todos estos hombres de ahora, que se prestan como honrados y de vanguardia, podría usted compararlos con un rublo. Y el intelectual de nuestros días solo se destaca por una particularidad, por la de que si habla usted con él tiene, mientras lo hace, que sujetarse el bolsillo lo más fuertemente posible para que no se lo quite. Rashevich guiñó un ojo y se echó a reír. «A fe mía que se lo quitaría», añadió alegremente con voz chillona. «Pues, ¿y la moral? ¿Cómo está la moral? Ahora no se asombra ya nadie cuando una esposa roba a su marido y le abandona. Esto se considera una bagatela. Hoy en día, amigo mío, una chiquilla de 12 años anda ya a la caza de admiradores, y todas esas funciones de aficionados y esas veladas literarias son ideadas únicamente para que resulte más fácil atrapar a un ricachón y ser entretenida por él. Las madres venden a sus hijas, y a los maridos, querido mío, se les puede preguntar en su cara y hasta discutírselo el precio al que venden a sus mujeres». Meyer, que hasta entonces había permanecido inmóvil en el diván, se levantó de pronto y miró la hora. «Perdone, Pavel Ilich, pero ya es hora de que me vaya a casa». Pero Pavel Ilich, que todavía no había terminado de hablar, abrazándole y obligándole a la fuerza a sentarse, juró que no le dejaría marcharse sin haber cenado. Meyer, sentado otra vez, escuchaba mirando a Rashevich con perplejidad e inquietud, como si solo entonces empezara a conocerle. Unas manchas rojas brotaban en su rostro, y cuando al fin entró la doncella, diciendo que las señoritas les rogaban pasaran a cenar, suspiró aliviado y fue el primero en abandonar el despacho. En la habitación contigua y sentadas a la mesa estaban las hijas de Rashevich, Genia e Iraida, de 23 y 22 años respectivamente. Ambas de ojos negros, muy pálidas y de la misma estatura. Genia llevaba el cabello suelto, en tanto que Iraida recogía este en un alto moño. Antes de sentarse a comer, y con aire del que bebe distraídamente por primera vez en su vida, ambas apuraron una copa de una bebida amarga, tras lo que, azorándose, se echaron a reír. «No hagáis travesuras, niñas», dijo Rashevich. Genia e Iraida hablaban francés entre sí y ruso con el padre y el invitado. Interrumpiéndose la una a la otra y mezclando el ruso con el francés, empezaron a contar que en años anteriores, exactamente en aquel día de agosto, solían salir para el pensionado y lo triste que esto les resultaba entonces. Ahora ya no había dónde marcharse y tenían que quedarse en la hacienda sin ir a ninguna parte y durante todo el verano y el invierno. «¡Qué aburrimiento!». «No hagáis travesuras, niñas», repitió Rashevich. Tenía ganas de hablar, y si ante él hablaba otro, experimentaba un sentimiento parecido al de los celos.
Así es, querido mío, empezó a decir de nuevo, mirando afectuosamente al juez pesquisidor. Nosotros, bien sea por bondad o por temor de que se nos juzgue por atrasados, mantenemos un trato familiar con todo cuanto constituye un detrito. Hablamos de igualdad y fraternidad con los taberneros, pero si fuéramos a ahondar profundamente en la consideración de tal proceder, veríamos hasta qué punto nuestra bondad es criminal. Hacemos precisamente aquello que tiene a la civilización pendiente de un hilo. Querido mío, lo que a nuestros antepasados costó siglos alcanzar, si no hoy, mañana, será despreciado y deshecho por estos modernos hugonotes. Después de cenar, pasaron todos al salón. Genia e Iraida encendieron las velas sobre el piano de cola y abrieron los libros de música. Pero el padre seguía hablando sin que se supiera cuándo iba a terminar. Ambas, ya con tristeza y enojo, miraban a su padre egoísta, para el que, sin duda, el placer de charlar y brillar por la inteligencia era más precioso e importante que la felicidad de sus hijas. Sabían muy bien que si Meyer, el único joven que frecuentaba la casa, venía a esta, era atraído por su grata compañía femenina. Pero el incansable viejo, apoderándose de él, no le dejaba alejarse un paso. Querido mío, del mismo modo que los caballeros del oeste rechazaban los avances de los mongoles, igualmente nosotros, antes de que sea tarde, debemos unirnos y marchar todos, como un solo hombre, contra el enemigo. Proseguía Rasevich en tono de predicador y alzando la mano derecha. Que vea en mí el patán no a Pavel Ilich, sino a un fuerte y temible Ricardo Corazón de León. Basta de delicadezas con él. Basta. Pongámonos de acuerdo y apenas llegue a nuestra proximidad, arrojémosle a la cara estas palabras de desprecio. ¡Fuera! Vaya cada mochuelo a su olivo. En plena cara. Continuaba con gran entusiasmo Rasevich, señalando ante sí con un dedo extendido. En la cara. En la cara. Yo no puedo hacer eso, dijo Meyer, volviendo el rostro. ¿Por qué? Preguntó con viveza Rasevich, presintiendo una larga e interesante discusión. Porque soy uno de ellos. Diciendo esto, Meyer enrojeció hasta el cuello, e incluso lágrimas brillaron en sus ojos. Mi padre era un simple trabajador, añadió con un acento duro y cortante, en lo que no veo ningún mal. Desconcertado y azorándose terriblemente por haber sido pillado infraganti, Rasevich miraba aturdido a Meyer sin saber qué decir. Genia e Iraida se ruborizaron e inclinaron sus cabezas sobre los libros de música. La falta de tacto de su padre las avergonzaba. Un minuto transcurrió en silencio y el grado de violencia se hacía ya insoportable, cuando de repente, de modo enfermizo e inadecuado, resonaron en el aire las siguientes palabras. Sí, soy uno de ellos y me enorgullezco de serlo. Luego Meyer, torpemente, tropezando con los muebles, se despidió y salió apresurado a la antesala, aunque los caballos no estaban todavía preparados. La noche está muy oscura para viajar, balbuceaba Rasevich, que marchaba tras él. Ahora la luna sale tarde. Ambos esperaron en la oscuridad del pórtico a que trajeran los caballos. El aire era fresco. Ha caído una estrella, dijo Meyer envolviéndose más fuerte en el abrigo.
En agosto caen muchas. Cuando estuvieron dispuestos los caballos, Rashevich, mirando atentamente al cielo, dijo: «Es un fenómeno digno de la pluma de Flammarion». Tras despedir al invitado, paseó por el jardín gesticulando en la oscuridad, sin querer creer que acabara de surgir tan terrible y necia mala inteligencia. Se sentía avergonzado y enojado consigo mismo. En primer lugar, el suscitar aquella maldita conversación sobre la sangre azul, sin saber con quién estaba tratando, suponía por su parte una excesiva falta de precaución y de tacto. Ya en otra ocasión le había pasado algo semejante. Encontrándose un día en un vagón del tren, había empezado a censurar a los alemanes, dándose cuenta después de que sus interlocutores eran alemanes. En segundo lugar, presentía que Meyer no volvería más a su casa. Los intelectuales de origen pueblerino tienen un amor propio enfermizo, son astutos y recuerdan el mal que se les hace. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio!, balbuceaba Rashevich. Se sentía violento y asqueado, como si hubiera comido jabón. ¡Qué fastidio! Por la ventana que daba al jardín podía verse cómo Eugenia, junto al piano de cola, con el pelo suelto y muy pálida y asustada, hablaba muy deprisa. Iraída paseaba pensativa por la habitación, pero he aquí que también ella se ponía a hablar deprisa, con rostro indignado. Hablaban las dos a la vez. Aunque no oía ni una palabra, Rashevich adivinaba lo que estaban diciendo. Con seguridad, Eugenia se lamentaba de que las charlas del padre hubieran ahuyentado de la casa a todas las personas distinguidas, y de que hoy les hubiera quitado el único conocido y quizá probable novio, en tanto que ahora no quedaba al pobre muchacho en toda la región un lugar donde poder descansar espiritualmente. A juzgar por la desesperación con que alzaba las manos, Iraída hablaba sin duda del tema de la vida aburrida y de la juventud deshecha. De vuelta en su habitación, Rashevich se sentó en la cama y empezó a desnudarse lentamente. Su ánimo estaba deprimido y la sensación de haber comido jabón seguía molestándole. Sentía vergüenza. Cuando una vez desnudo miró sus largas piernas de viejo llenas de tendones, recordó que en la región le llamaban sapo y que de todas aquellas largas charlas salía avergonzado. De modo fatal, entablaba conversación con un acento blando y afectuoso, lleno de buena intención, calificándose a sí mismo de viejo estudiante, de idealista y de Don Quijote. Pero luego, poco a poco, sin darse cuenta, pasaba al tono insultante, a la calumnia, siendo lo más asombroso de todo la sinceridad completa con que atacaba a la ciencia, al arte y a las costumbres, aunque, como ya hacía muchos años que no había leído ni un libro, ni ido más allá de una ciudad regional, no sabía en realidad lo que pasaba en el mundo. Apenas se sentaba a escribir algo, aunque solo fuera una carta de felicitación, el tono insultante surgía en la carta. Cosa singular, pues en el fondo era hombre sensible y fácil a las lágrimas. Tal vez habitaba dentro de él una fuerza maligna que le hacía aborrecer y calumniar contra su voluntad. ¡Qué fastidio!, suspiraba bajo la manta. ¡Qué fastidio! Tampoco las hijas durmieron. De pronto se oyó una risa y un grito como si estuvieran persiguiendo a alguien. Era Eugenia, que sufría un ataque histérico. Poco después, Iraída estallaba en sollozos. Por el pasillo, descalza, pasó corriendo varias veces la doncella. ¡Qué historia, Dios mío!, balbuceaba Rashevich, suspirando y volviéndose para un lado y para otro.
¡Qué fastidio! Durante el sueño le angustió una pesadilla. Soñaba que se veía a sí mismo en medio de la habitación, desnudo y alto como una jirafa, señalando ante sí con el dedo extendido y diciendo: «¡En la cara! ¡En la cara!». Se despertó asustado, acudiéndole a la memoria primeramente la mala inteligencia de la víspera y la idea de que Meyer no volvería más. Recordó también que había que pagar los intereses al banco, que casar a las hijas, que comer y que beber. Y sobre todo ello, la vejez y los disgustos. Pronto llegaría el invierno y no tenían leña. Hacía rato que habían dado las 9. Rashevich se vistió lentamente, bebió su té y se comió 2 grandes rebanadas de pan con mantequilla. Las hijas no se presentaron a tomar el té. No querían encontrarse con él, cosa que le ofendía. Después de permanecer un rato tumbado en el diván del despacho, empezó a escribir una carta a sus hijas. La mano le temblaba y los ojos le escocían. Les escribía que ya estaba viejo, que nadie tenía necesidad de él, que nadie le amaba, y les pedía que le olvidaran y que cuando se muriera le enterraran en el ataúd más sencillo, sin ceremonias, y enviaran su cadáver a la sala de anatomía de Jarkov. Sentía que cada uno de aquellos renglones respiraba maldad y comedia, pero sin poder ya contenerse, seguía escribiendo. «Sapo», oyó decir de repente en la habitación contigua. Era la voz de su hija mayor, una voz silbante e indignada. «Sapo, sapo», repitió como un eco la menor. «Sapo». «Sapo».